Final de la carrera en esta tierra, hermanos, también se pone muy difícil y es necesario que nos mantengamos siempre muy fuertes delante de Dios, aunque lo que acabo de decir es una realidad. Hay debilidades físicas y también así en la vida espiritual pueden llegar, pero de ello, hermanos, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estar, hermanos, en buenas condiciones en nuestra vida espiritual, aunque en lo físico, hermanos, tenemos que cumplir lo que está escrito en su palabra. Tenemos que entrar a ese proceso de cumplimiento donde dice que en la vejez son los días malos. No podemos retroceder eso, pero en la vida espiritual el Señor demanda que nosotros estemos fuertes hasta el último momento. Así de que, hermanos, les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en su bendita palabra y abran, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, en su capítulo 40 y verso 28. Allí vamos a meditar. Isaías 40, 28. Es un texto bastante conocido, hermanos, pero que es muy importante para que lo tomemos y lo guardemos en nuestro corazón, por si se nos ha olvidado este texto. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bien. Esto es, hermano, en la relación a nuestro Dios. Dice que Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, y Él no desfallece, ni se fatiga. Y nosotros sí desfallecemos y nos fatigamos. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces ese es el incomparable Dios de Israel. No hay quien alcance su entendimiento, su conocimiento. Él no se fatiga, no se cansa, no se desmaya, no desfallece. Él no se duerme. Entonces ese es nuestro Dios. Pero ahí va lo contrario. Nosotros como mortales, nosotros como seres humanos, sí tenemos estas cualidades que Él no tiene. Nosotros sí nos cansamos. Nuestro conocimiento es corto, es muy poquito. Por misericordia comprendemos su palabra. Pero de ser inteligente el hombre, de tener un gran conocimiento el hombre, hermano, todo el mundo buscará a Dios. Tanto así que lo insensato de Dios dice que es más sabio que los sabios de este mundo. Y lo débil de Dios es más fuerte que los fuertes de este mundo. Esto se refiere a sus hijos. No en sí a la naturaleza de Él, sino cuando dice lo más débil de Él, que es su pueblo. Él no tiene ninguna debilidad, se refiere a sus hijos. Entonces, sin embargo, nosotros sí tenemos todas estas cualidades. Nuestro conocimiento es con limitantes,
Aunque en la tierra hubieron hombres sabios como Salomón, pero tuvo limitantes. Como Daniel, pero tuvo limitantes. Pero el conocimiento de nuestro Dios es vasto y no hay quien lo alcance. La ciencia estudia muchas cosas, investiga muchas cosas, queda asombrado, termina aceptando que hay un creador, pero no termina de entender las cosas. Están encubiertas. Job, hermanos, se quedó callado delante de Dios cuando el Señor empezó a hacerle una serie de preguntas. Y él dijo, ahora entiendo que yo no sé nada. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, ese es nuestro Dios. Pero solamente por ser hijos de Dios, por esperar en Él, por conocerle a Él, por servirle a Él, nosotros tenemos un gran regalo, aunque estemos en este vaso muy frágil, aunque seamos extranjeros y advenedizos, aunque seamos efímeros, aunque seamos pasajeros. Mire cuántos amigos tuvo el Señor, cuántos amigos, cuántos hijos, cuánta gente de renombre tuvo el Señor, hermano, que da gusto escudriñar la palabra, darnos cuenta que dice la palabra que Abraham fue amigo de Dios. Cuando digo fue, en el tiempo que estuvo en vida en esta tierra, pero Abraham es amigo de Dios por toda la eternidad. Entonces Abraham, imagínense que desde ahí el Señor toma descendencia en línea genealógica para llegar hasta donde estamos nosotros. Desde Abraham él toma descendencia de los lomos de Abraham, de renombre, un hombre que, hermanos, fue llamado amigo de Dios. Posteriormente tenemos a otros hombres bien famosos como Lot, ¿verdad? Como Lot, hombres justos, hombres temerosos. También tenemos a Job, hombres grandes que el Señor mismo testificó de ellos. También tenemos a Elías, un hombre que gozaba del poder de Dios. A Moisés, que el Señor le entregó el cetro del poder para realizar cuantas maravillas durante 40 años. Tenemos, hermanos, a los profetas, a todos los profetas, pero todos estos que he mencionado, incluyendo los apóstoles, grandes columnas que el Señor forjó para dejar, hermanos, una iglesia fuerte en esta tierra. Nadie está vivo. Por muy sometidos que estuvieron al Señor, por muy bien que le sirvieron al Señor, por mucho que agradaron al Señor, todos descansan en el polvo de la tierra. Por muy sabios que fueron, la sabiduría no les ayudó para prolongar sus días. Por muy fuertes que fueron, la fortaleza no les sirvió para conservar sus días largos. Por mucho que se guardaron, ya que la paga del pecado es muerte, y aquellos que se guardaron delante de Dios huyeron del pecado, tenían que prolongar sus días, porque se alejaron del pecado. Pero como está establecido que el hombre tiene que morir, por mucho que anduvieron bonitos delante de Dios, muchos duermen ya. Esa es nuestra naturaleza. Pero mientras estemos con vida, nosotros tenemos y gozamos la bendición de Dios de la virtud que Él tiene. Mire cómo dice aquí, qué hermoso. Él no se cansa con cansancio, Él no se fatiga, Él no desfallece. Por lo tanto, si Él, hermano, es poderoso, Él da de esa porción a aquellos que confían en Él. Aunque seamos polvo y ceniza, aunque seamos débiles en nuestra naturaleza, aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando, pero tenemos en Dios un edificio nuevo, que Él va creciendo, se va construyendo, no va menguando.
Y todo esto es posible solo con la ayuda de Dios. Y nosotros como seres humanos, si nos vemos a nosotros mismos, sí somos débiles. Una enfermedad nos tira a la cama. Una leve gripe, demudamos nuestro rostro. Mire cómo somos de débiles. Un poquito que nos descuidemos en nuestra salud, nos ponemos graves para adquirir enfermedades, hasta si fuera posible, mortales. Mire cómo somos de débiles. Pero en esa debilidad, como dice la Escritura, que en la debilidad del hombre, hablándolo en todos los términos, en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Yo sé que eso lo hemos oído muchas veces, pero cuando estamos en la dificultad, hermanos, cuando estamos en la dificultad, se nos olvida esta serie de promesas. Cuando estamos en el momento difícil, en el momento adverso, se nos olvidan estas grandes promesas que dice: ya que nuestro Dios es fuerte, no se duerme, no se cansa, no desfallece, no debilita, pues por lo mismo Él nos da fuerzas a nosotros que somos débiles. Esa es la bendición. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que de lo que Él tiene para mientras nosotros estamos en esta tierra, nos da fuerzas hasta el último momento de nuestra vida. Muchos hermanos, no digo todos, pero muchos hermanos han triunfado, se han guardado, han coronado su carrera. El Señor ha multiplicado fuerzas para perseverar hasta el fin en bien hacer. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo. Y con la ayuda del Señor tenemos fuerza hasta para el último momento. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No sé si usted ha sentido ese síntoma de desmayo alguna vez. Usted, hermano Gerardo, ya se ha desmayado alguna vez. Pero desmayo es el que dicen que uno se le apaga la luz y cae al suelo. ¿Y ese desmayo? Manda Rosaurita, ¿usted ha sentido desmayo alguna vez? No que se haya tropezado, no, que se desmayó y que no se pudo sostener, que perdió las luces y que se puso helada, que sintió sordera y que de repente no se acuerda de nada. Qué feo eso, ¿verdad, hermana Verita? Sentirse con desmayo, no poder estar en pie, pero ni para no tener fuerza ni para sostener nuestro propio cuerpo, mucho menos para ayudarle a otro. Eso es terrible, estar sin fuerzas. Y aquí dice: y Él multiplica fuerzas al que ya no tiene ninguna. He ahí el detalle por qué nosotros estamos hasta la fecha perseverando, procurando agradar a nuestro Dios, y no hasta el final de este año, ni hasta el 2026, ni el 2020. Estamos, hermanos, dispuestos a servir al Señor hasta que Él aparezca en gloria. Porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del subsidio de nuestro Dios, que es inagotable. Es inagotable. La fuente de donde nosotros nos alimentamos es inagotable. Pero cuando el hombre empieza a verse a sí mismo, empieza a desmayar. Pero cuando reconocemos que dice la palabra que Él multiplica fuerzas al que ya no tiene ninguna, y los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Que nosotros tengamos grabado estas promesas en nuestro corazón, en realidad nos regeneraríamos día con día, no viendo nuestra naturaleza, sino que viendo el poder de Dios. Muestra de ello, Elías. Nosotros hemos tomado de ejemplo a Elías muchas veces,
Un hombre, hermanos, que en realidad gozaba de la virtud de Dios como también nosotros. Ellos tuvieron una batalla diferente. El Dios de Israel se manifestó con los antiguos de otra manera y con nosotros se manifiesta de otra manera. Pero gozamos de la virtud de Dios, del mismo poder. Elías, cuánto poder de Dios. Oraba para que se levantaran grandes tormentas. Oraba para que no lloviese, se cerrasen las fuentes de los cielos. Elías hacía con el poder de Dios hacer descender fuego del cielo. Pero una vez, en su naturaleza natural, real, empezó a huir de una mujer usada por Satanás. Y él dice: yo no soy mejor que mis padres, Señor. Quítame la vida, me quiero morir. Y cayó desmayado en pleno desierto. Y él multiplica fuerzas al que ya no tiene ningunas. Y desciende un ángel con una torta del cielo y despierta a Elías y le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido debilitados? No solo físicamente, sino que espiritualmente. Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante, dándonos fuerzas. Mire cuántos habemos acá, y allá solo era Elías, que Satanás lo perseguía. Solo era Elías. Y se volvió a dormir tan cansado físicamente, pero también en su sentido espiritual estaba debilitado, estaba temblando, estaba amedrentado por la amenaza del enemigo. Y el Señor lo vuelve a despertar y le dice: levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Y así comió y bebió y se fortaleció y caminó hasta el monte santo de Dios. Así el Señor también a nosotros nos da las fuerzas para que alcancemos sus promesas. De la misma manera, ya que la batalla no es nuestra, como digo yo, Él actuó con los antiguos de diferente manera, actúa diferente con nosotros, pero siempre para victoria, para bien, para que obtengamos la recompensa, para que estemos siempre en triunfo y vayamos de victoria en victoria. Para eso se manifiesta con nosotros. De la misma manera que ayudó a Israel, que le dio la victoria, ya que la lucha de ellos era contra carne y sangre, ahora no es la misma lucha la nuestra, sino contra malos espíritus. Nuestra lucha es contra el propio adversario, pero nosotros en la carne no podemos hacerle frente, pero como Dios está con nosotros, sí podemos. Esa es la maravilla, que sí podemos. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De lo que estamos hablando, porque la fuerza viene del alto y sublime Dios. Usted no piense: Moisés se desapareció, Moisés a saber que una mala bestia lo mató, a saber qué se hizo Moisés y qué será de nosotros en el desierto. Ya agarraron a Pedro, encerrémonos y escondámonos porque después vienen por nosotros. Quitar al pastor de las ovejas y las ovejas serán esparcidas. Esa es la naturaleza del hombre. Cuando ya no ve a alguien en quien siente apoyo, hermanos, y siente ayuda, y siente, hermanos, ese afecto, y siente ese apoyo, el hombre debilita. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, no seremos removidos. Mire, la persecución duró 70 años. 70 años duró la persecución de la iglesia. Desde el año 30 hasta el año 100.
No fue fácil que la iglesia viviera con el poder de Dios sobre esta tierra, pero no en paz, sino en persecución. Agarrasen a quien agarrasen, ellos, los que iban quedando, glorificaban a Dios. Los que iban quedando cantaban himnos de victoria. Y así es como la iglesia hasta esta fecha vive, porque Dios vive, vivimos nosotros. Cuando ponemos la confianza en nuestro Dios, nada ni nadie nos hará temblar. ¿Se acuerdan también de... Yo pongo el ejemplo, hermanos, que como estamos nosotros como estudiantes antiguos, Elías con el poder de Dios se gozaba al ver el favor de Dios con uno, hermano. Uno se goza, se alegra, se fortalece, pero por ratitos me veréis y por ratitos no me veréis. Y de repente entra debilidad, empieza a afligirse, empieza a huir, desea morirse y desea esconderse, pero de repente viene el Señor y le dice: levántate, porque largo camino te espera. No estés diciendo que ya no aguantas, no estés diciendo que ya no podés. Te espera largo camino. Y le dijo corto camino, largo camino. ¿Y cuánto queremos que nos lleve ya el Señor este año? Porque ya no aguanto, Señor, tanta prueba, tanta tribulación, tanto problema, tanta enfermedad. Ya no, Señor, lléveme. Así nos ponemos a veces nosotros en este plan. Y sabemos que Él ha prometido, dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él va con nosotros como poderoso gigante. Y lo ha demostrado, hermanos. Hasta este momento Él nos ha hecho vencedores. ¿Y dónde estaría la desconfianza si nuestro Dios es poderoso, que no se cansa con cansancio, no se fatiga, no se desmaya? Él no duerme. Por lo tanto, los que esperan en Él, dice que tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. A veces nosotros nos acostamos muy cansados, pero al siguiente día, ¿qué será? Que se levanta a medianoche a comer los 3 tiempos para levantarse fuerte. No, en ese reposo de la noche el Señor lo fortalece para que al siguiente día se levante con energías. Físicamente hablando, de la misma manera obra nuestro Dios en nuestra vida espiritual y ni cuenta nos damos. Mire, la gente que no conoce a Dios no puede pasar un día sin pecar, no puede pasar un día sin deleitarse en el pecado, porque no tiene fuerzas ninguna. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Pero nosotros con el Señor, hermanos, sí somos más que vencedores. Veamos lo que dice acá, hermano, Nahum 1:7. Perdón, Nahum 1:7. Mire cómo dice acá: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Oiga, el Señor es bueno. Es bueno para con el bueno. El Señor es bueno en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El Señor es bueno en el tiempo de la aflicción, donde ya no hay fuerzas. Como Elías, cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, dice que Él es bueno y conoce a los que en Él confían. Y es fortaleza para los que confían en su nombre. ¿Cómo dice el Salmo?
Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Bendito Dios, que permanece para siempre. Nuestra estabilidad, nuestra victoria, nuestro triunfo radica en confiar siempre en nuestro Dios. Llueve, tiemble, relampaguee, se estremezcan los montes. Dice la palabra que nosotros debemos de estar erguidos, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca, porque Él es bueno en el tiempo de la angustia y es fortaleza para los que confían en Él. Nuestras luchas son grandes, hermano. Nuestras luchas son grandes. El Señor sabe perfectamente. Por eso Él prometió estar con nosotros, porque nuestra lucha es grande. Sabía que no iba a ser fácil. Teníamos que negarnos a nosotros mismos para sentir ligera la carga, para sentir el yugo fácil. Y por esa causa Él nos dio adiestramiento, nos enseñó por su palabra de qué manera nosotros podemos caminar y ser triunfantes en este camino. Él a todo el tiempo, hermano, Él ha peleado por su pueblo. Cuando sus hijos ya sienten que ya no tienen fuerza ninguna, el Señor pone sus manitas, lo fortalece y Él pelea por su pueblo. Mire cuando llegaron allá, cuando llegaron los ángeles, aquellos dos ángeles a Sodoma y Gomorra, Lot dice que afligía su alma, un hombre temeroso, pero Sodoma y Gomorra, hermanos, estaba pervertido, sexualmente, moralmente y en todas las áreas estaba corrompido. Y dice que aquellos ángeles que llegaron a la anochecer a la casa de Lot, y Lot los hospedó. Entonces ahí Lot se sintió alegre con los ángeles, se sintió alegre con la presencia de Dios. Así como usted y yo nos gozamos, pero el enemigo no se siente bien cuando ve que usted y yo estamos de la mano con nuestro Dios. No así le dijo el Señor, no así le dijo Satanás a Job cuando el Señor, así le dijo Satanás al Señor cuando empezaron a conversar acerca de Job. No en vano te teme Job, no en vano te sirve. Tú lo tienes cercado y bendecido. El enemigo no está feliz con el pueblo del Señor. Por eso dice que nuestra lucha es grande, porque luchamos contra potestades de los aires que están en las regiones celestes. Un espíritu no se cansa, sin embargo nosotros sí. Pero Dios no se cansa y Él multiplica fuerzas a nuestro ser para poder combatir. No temas, Pablo le dice, porque así como has testificado aquí, es necesario que testifiques delante del César también. No es fácil, hermano. Y Pablo triunfó. Y él le hizo frente a todos los grandes. Y aquellos decían, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. No solo quiero que tú, sino todos los que están acá escuchando. Pablo venció, nadie le pudo hacer frente. Otro hombre que venció con el poder de Dios, hermano, fue Esteban. Dice que todos aquellos que oían el discurso de Esteban crujían los dientes, porque no podían soportarle esa virtud que había de Dios en él. Y Esteban los venció a toditos, solamente con el poder de Dios. Entonces aquella noche llegaron los perversos a tocar la puerta
de aquel hombre temeroso, que se veía débil, que se veía manso, que se veía que no se metía con nadie, que sabían que no era pleitisto, que sabían que no tomaba espada, y esto estando en el tiempo de la ley. No era la ley todavía, pero estando no era la gracia. No había, hermanos, cambio de ley como la tenemos ahora, amarás a tu enemigo. No había cambio de ley como dice, ojo por ojo y diente por diente. No había esa ley. Sin embargo, Abraham tomó espada, podían matar a sus enemigos. Cuando secuestraron a su sobrino Lot, no tomó espada, pues, y fue a pelear con aquellos delincuentes que se habían robado toda la bendición y habían hecho, hermanos, hurto por todo aquello y se habían llevado al sobrino Lot cautivo. Tomó espada. Entonces vienen, hermanos, aquellos hombres pensando que se enfrentaban a un hombre débil. Ellos eran muchos. Saca a ese hombre, queremos conocerle. Momentos de prueba y de dificultad que no hay quien nos pueda ayudar. ¿Quién le iba a ayudar a Lot? Sus dos yernos no eran suficientes para esa manada de malignos. Sus dos yernos no eran suficientes para defender al suegro y a sus futuras esposas. Y sale Lot mansamente y les dice, no, hermanos míos, no hagan tal maldad. Yo tengo dos hijas las cuales no han conocido varón. Son vírgenes, se las voy a entregar y ustedes hagan con ellas lo que quieren, pero a estos dos varones no les hagan nada. Y cerró la puerta y empezaron a forcejearla y dijeron, te haremos más mal a ti que a ellos. Porque tú has venido como extranjero y te levantás como príncipe, como juez, nos estás dando orden, no tenés arte ni parte acá, te vamos a hacer daño. Y viene el poder de Dios defendiendo a Lot. Dice que los ángeles agarraron de la mano a Lot, lo metieron e hirieron con ceguera a aquellos hombres perversos. ¿Se da cuenta el poder de Dios? Lo que no tenemos nosotros, lo tiene nuestro Dios. Así como ponía el ejemplo un hermano predicador hace tiempo acá, que cuando pequeñito, hermano, le tiene miedo al perro, le tiene miedo a pasarse la calle, le tiene miedo a su enemigo, pelea con el vecino que quedaron enojados y no quiere salir, pero cuando va con el papá de la mano, hasta se le queda viendo ahí a los niños enemigos. ¿Y por qué va con el papá? Bien contentas, con el pechito saltado. Pero no ir solo que tienen miedo. Así somos nosotros. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial va con nosotros. Yo no puedo, pero el Señor sí puede. ¿Me están entendiendo? Lot no podía detener a aquella turba de malignos, pero el Señor los lleva con ceguera y quedaron turbados y no hallaban cómo caminar, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y en cierta ocasión hay problemas que nosotros no podemos resolverlos socialmente, hogareñamente, hermanos, laboralmente, fraternalmente, en cualquier área de nuestra vida. Hay problemas que no podemos resolverlos. Y como dice la gente, mejor yo solito me las trago, dicen. ¿Cuántos dicen esa frase? Ay, si supiera mis problemas, pero yo todas no me las trago, es mejor que no se las trague, mejor depositémoselas al Señor. Aquella vez Abraham se encontró con un gran problema y él se quedó, hermanos, triste, no estaba contento, porque el rey Abimelech manda a traer a su esposa para ser la esposa de él, porque como así le dijo Sara, es mi hermano. Él le dijo, es mi hermana. Pues te voy a hacer mi cuñado Abraham. ¿Y qué era la esposa? Se la mandó a traer. Y el Señor mete su mano cuando usted y yo no podemos hacer nada. Solo resta que confiemos en nuestro Dios, que Él sí puede. Él es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro protector, es nuestro sanador, es nuestro salvador. Él es todo para nosotros. Solo resta que confiemos. Y le dice el Señor Abimelech, detente,
no le vayas a poner mano a esta mujer, porque es casada con marido, porque si la tocas, te vas a morir, tú y todos los tuyos. Bendito Dios, el Señor peleando por su amigo Abraham. Y el Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Se da cuenta qué bendición? Si nosotros nos mantenemos en obediencia a la palabra de Dios, somos amigos de Dios, no solo hijos. Porque hay hijos que son bien apegados, hay hijos que todos nos cuentan, pero hay hijos que no son amigos, solamente hijos. Dentro de la congregación todos somos hermanos, pero no todos somos amigos, porque el amigo se tiene una gran confianza y se apoya el uno al otro. Es más ganancia ser amigos. Y el Señor así le dijo a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes todo les he contado. Y ustedes ya saben el camino y saben a dónde voy, les dice. Yo no les he ocultado nada. Así de que si ustedes hacen lo que yo les digo, son mis amigos. Y yo a mis amigos los defiendo y les ayudo. Le ayudó a su amigo Abraham y le dijo: mira, Abimelech, devolve a esta mujer, porque si la llegas a tocar, te va a ir mal, te voy a matar, te voy a quitar la vida, y no solo a ti, sino a todos los tuyos. Y también dale un buen regalo por esta ofensa este año que le has hecho. Regalale una buena porción de tierra, regalale muchos presentes. Mire lo que hace nuestro Dios. Y entonces, ¿de qué temeremos si Él está con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros nos hace desfallecer si Él está con nosotros para suplir todas nuestras necesidades? Solo resta que confiemos, solo resta que confiemos. A veces la fe nos mengua. Elías: ya no aguanto, Señor, quítame la vida. Sentí tu poder cuando hacía descender fuego del cielo. Sentí tu poder cuando corrí más fuerte que el rey Acab y me encontré con él. Pero y ahora no te siento, Señor, porque has permitido que esta mujer Jezabel me esté afligiendo. Porque has permitido que esta vida que estoy llevando, este turbado, esté afligido. Muchas veces nosotros debemos de poner la mirada en nuestro Dios y solo le enfocamos en los problemas de la vida. Se nos ha olvidado quién es nuestro Dios. Dice que Él multiplica fuerzas al que ya no tiene ningunas. Yo no creo que usted y yo no tengamos ningunas. Dijo Caleb: yo estoy tan fuerte como cuando el Señor me llamó. ¿Cuántos años tenía, más Toñito, cuando llamó el Señor a la tarea? Caleb. Mire, Caleb cuando fue llamado dice: yo tenía tantos años cuando fue llamado. Me acuerdo, mi hermano, ¿sabe cuántos años tenía Caleb? Y ahora tengo el doble y me siento igual de fuerte, le dijo. Se me ha olvidado la edad de Caleb. 40 años. Así le dijo Caleb: yo cuando fui llamado al servicio tenía 40 años y ahora que tengo 80 me siento con las mismas fuerzas. ¡Qué bendición! ¿No se acuerda usted cómo se gozaba al principio cuando recién aceptó al Señor? ¿No se acuerda usted cómo se remiraba en el Señor? ¿Cómo se gozaba? ¿Cómo oraba? ¿Cómo se deleitaba en la palabra? ¿Cómo se deleitaba cantando el himno? ¿Cómo se deleitaba congregando? ¿No se acuerda acaso? Ya no sentimos lo mismo. Tendríamos que sentir la misma devoción, tendríamos que sentir las mismas fuerzas, tendríamos que sentir el mismo amor por nuestro Dios. Tendríamos que.
porque Él está con nosotros. Las fuerzas para servirle, las fuerzas para perseverar, no dependen de nosotros mismos, dependen de nuestro Dios. Otro ejemplo material, David. ¿Cómo le llamó el Señor? Volándole la cabeza a Goliat, luchando contra el adversario. Estaba jovencito y el Señor así se glorificó en él, derribando a aquel gran adversario que hacía temblar a toda la nación. Llamó a aquel jovencito y David llegó a viejito y con el mismo coraje, con el mismo valor, aunque su cuerpo ya no tenía fuerza, pero su interior se acordaba que el Señor le había entregado a sus adversarios. Él no dijo, ya estoy viejito, aquí me voy a quedar y entonces ahí vayan ustedes. No, esa consideración salió del pueblo, pero él tenía ese mismo espíritu, aunque su carne ya no podía. Eso se trata el mensaje, que su espíritu debe estar siempre fervoroso, animoso, con valentía, luchando contra el pecado, procurando siempre agradar a nuestro Dios. Eso es todo. Si antes llegamos a media hora aquí y hoy llegamos en hora y media, eso que no nos preocupe. Estoy hablando de la lentitud, de las dificultades para acercarnos, que ya nuestras fuerzas físicas están agotándose, pero que nuestro interior esté robusto delante de Dios. Mire cómo murió Daniel, de vejez en buena vejez, y un hombre robusto, cargado de la virtud de Dios, un hombre en el cual estaba el poder de Dios. Daniel, Moisés, murieron en buena vejez, hombres temerosos, agradando a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que conforme vayan saliendo nuestras canas y nuestras arrugas, así como salen las canas y las arrugas, así vaya saliendo más temor de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad, hermano? Que así como nace una canita, más temor, otra cana, más temor, todo blanco el cabello, temerosos de Dios, y que nuestro rostro se viera como el rostro de un ángel. Como el rostro cuando Moisés descendió del monte y dice que se lo cubrió porque tuvieron miedo de ver el rostro de Moisés, se cubrió con un velo, resplandecía como el rostro de Dios. Sansón, se le agotaron las fuerzas y el Señor le dio a beber agua y se recobró las fuerzas. En un pequeño hombre se derramaba el poder de Dios, literalmente en fuerzas. De lo que estamos hablando, nosotros necesitamos fuerzas espirituales. Usted puede estar fuerte espiritualmente, aunque en la carne débil, pero puede estar fuerte. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que a nosotros nos interesa, hermano. Claro, ambas cosas, pero la prioridad es nuestro interior. Porque vamos tras una meta, vamos tras un galardón. Entonces dice así, hermano: el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué le espera a los enemigos de Dios? Inundación impetuosa. ¿Qué le espera a los enemigos de Dios? Los va a consumir y las tinieblas los van a perseguir a los enemigos, pero a los que confían en Él, los que le sirven en Él, los que confían en Él, dice que Él es fortaleza en el día de angustia. Solo recordemos la vida de Job. El mismo Satanás le pidió permiso al Señor. Permitime tocarle, le dice, permitime tocarle. Los bienes, ya vas a ver que va a blasfemar, va a murmurar, va a criticar, va a hablar mal, a veces con pruebas pequeñas, ¿verdad, hermano Toñito? A veces con pruebas pequeñas, yo hablo mal, los hermanos no me quieren, no me vinieron a visitar, y como hablan de amor, con una prueba chiquitita sale lo que hay en el corazón.
con algo tan pequeñito. Los hermanos me dejaron y yo estaba gozoso que quería irme a gozar, y ya se quedó triste y viene al culto y viendo a todos bien molestos. Me ignoraron, ya no me toman en cuenta. Con un poquito resalta lo que hay en nuestro corazón. Amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Mire, le voy a tocar los bienes. Permitime, Señor, tocárselos. Le vas a dar cuenta que le quitó en un día, no en una semana, en un día le quitó todos los bienes. Pero se mantiene íntegro. Te das cuenta que se mantiene íntegro, se mantiene fuerte, no solamente recto, justo, temeroso y apartado del mal, sino que es fuerte. ¿Eso no te lo había dicho? Mira cómo está de fuerte. Y vos pensabas que por eso me servía. No, si es temeroso, mira, me está adorando, le dice. Le dije, tocarle a sus hijos, vamos a ver, porque los hijos sí los adoran. Los hijos, tocarle los hijos a un padre de familia es como que le toquen la niña de los ojos. El mismo Señor lo dijo, porque el que os toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Así son los padres hoy en día. Lo que le ha hecho a mi hijo no lo perdono, eso me ha dolido. Pues Satanás le tocó a los 10 hijos, le quitó. ¿Y Job cómo se mantuvo? En la pura carne, paro cardíaco le hubiera dado, pero como estaba fortalecido con el poder de Dios, dice que adoró y dijo, Dios dio y Dios quitó. ¿Cuántos decimos estas palabras cuando estamos en los momentos adversos? Lo predicamos, lo oímos, pero cuando nos toca el turno no nos acordamos de esas palabras de Job. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. No decimos así, sino que empezamos a murmurar. Yo me acuerdo cuando me bañaba en leche, yo me acuerdo cuando todos me rodeaban, yo me acuerdo cuando me alababan porque mis palabras que salían eran sabias, yo me acuerdo cuando me querían, yo me acuerdo cuando me vestía con púrpura, yo me acuerdo cuando tenía dinero, yo me acuerdo, pero ahora mi vida es una desgracia. Eso no es un hombre ni una mujer fortalecida en Dios. Pero al final, tócale su cuerpo, tócale su vida, piel por piel. Lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Y qué pasó? Se equivocó el adversario. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Job. El enemigo cuántas veces nos ha puesto trampas. El diablo muchas veces nos ha puesto emboscadas. Nos ha querido enredar. Pero como el Señor está con nosotros, aquí estamos en victoria. Y Él ha prometido estar con nosotros. Ay de nosotros si queremos que Él esté con nosotros hasta que Él aparezca. ¿Cuántos queremos que el Señor permanezca con nosotros hasta el día de su venida? Todos. ¿Pero qué debemos de hacer? Ser amigos de Él. ¿Pero qué dice el libro de Santiago 4:4? O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo, de inmediato se hace enemigo de Dios. Ahí está. Ahí nos desarmamos nosotros mismos de repente. Nos quitamos el escudo, nos quitamos la protección, nos quitamos, hermanos, la bendición, solo con hacernos amistad con el mundo. O sea, las cosas que practica el mundo. Por eso vale la pena que nos alejemos del mundo, no nos veamos enredando más, sino alejándonos del mundo. Así de que, hermanos, esta mensaje ha estado muy especial para que nosotros meditemos que realmente, hermanos, dice que los que esperan en Él tendrán una fuerza y se levantarán como las águilas. Aquí dice que la naturaleza humana es débil. Así dice que la naturaleza humana es débil, pero si confiamos en el Señor, no interesa que nosotros tengamos fuerzas por sí mismos.
que tengamos fuerzas personales, fuerzas propias, con tal que no se le agoten al Señor, pero ya está el abuelito, ya está cansándose. ¿Cree usted eso? Mire, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, aquellos chapudos, robustos, que toman leche de cabra todos los días. Mire, dice que se fatigan, hermano. Si somos carne, en cualquier etapa de nuestra vida nos cansamos. Con aquel gran musculoso, hermano, ¿por qué cree usted que sale tomando bebidas energizantes? ¿Por qué cree que sale tomando bebidas, hermano, que le den proteínas? ¿Por qué cree usted que sale comiendo bastante después que sale del gimnasio? Porque debilita, se cansa. Al que parezca fuerte se cansa. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hermanos, si los muchachos y los jóvenes se caen y se fatigan, ¿cuánto más los viejitos? Pero gracias al Señor que lo tenemos a Él, que es poderoso para mantenernos firmes. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué bendición! Fortalezcámonos en el Señor, hermano. Recordemos que en esta tierra vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros, nos espera la patria celestial, donde no va a haber dolor, llanto ni muerte, ni va a haber envejecimiento. Estamos cerca. Entonces gocémonos y alegrémonos, como dijo Habacuc. ¿Qué dijo Habacuc? Con esto termino. Habacuc, hermanos, es un libro muy pequeñito, cuesta encontrarlo, pero qué palabras más hermosas hay ahí. ¿Por qué? Porque también era siervo de Dios. Habacuc está después de Nahum. Primero sigue Jonás, de ahí Miqueas, de ahí Nahum y de ahí Habacuc. Con esto cierro. Dice Habacuc 3:16. O sea, el Señor nos ha mostrado por su palabra en esta hora que en todas las áreas de nuestra vida, todos los que esperaban en Él se fortalecieron. Todos los que creyeron en el Señor no serán avergonzados. Dice, oí, un profeta de Dios, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición está contando su naturaleza humana, lo que sintió realmente. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ahí empieza a hablar proféticamente. Ahí el Señor lo toma y empieza a hablar lo que realmente debe de hablar un hijo de Dios, que confía en su Creador, a quien se le ha manifestado. Sí, en nosotros están las dos respuestas siempre. La respuesta humana débil, pero de repente nos fortalecemos en el Señor. Mire, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Oiga, ¿cómo dijo Habacuc? Y en mis alturas
me hace andar. ¿Y a dónde andan las águilas cuando alzan vuelo? En las alturas. ¿Y por qué estamos luchando nosotros? Por estar en las alturas. ¿Y de dónde viene nuestro socorro? Viene de las alturas. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, hermanos. Paz del Señor Jesús a todos.